Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Esperanza Rivera González, estudiante de cuarto semestre de Administración Pública de la Corporación Universitaria Nacional de Educación Superior, CUN. En este caso, para el ACA número 3, traigo la reflexión sobre el conflicto visto desde la óptica infantil y el desplazamiento. Esta para la asignatura de Paz y Conflicto e Inclusión Social, dada por la docente Natalia Peñalosa. En esta ocasión se trae una síntesis de la obra de la película largometraje Colores de la Montaña. Si bien es cierto, el cine es un instrumento imprescindible para la comprensión de nuestra realidad social, de nuestra propia historia, la relación cine-sociedad es estrecha. El cine, por su historia y sus características, se ha considerado como la sociología, como la técnica de investigación social, con un exponente importante del imaginario social, además de una función lúdica. El cine tiene como función informativa, investigativa y pedagógica. En otras palabras, aprender con el séptimo arte. Los colores de la montaña es una historia basada en hechos reales de la vida cotidiana sucedidos en una vereda llamada La Pradera, ubicada en la zona rural montañosa del departamento de Antioquia. Este largometraje es contado desde la óptica de los niños, que son los protagonistas de esta historia, con la mirada inocente, donde se crea un contraste no exento de ironía sobre todos los actos irracionales y crueles de los adultos. Esta historia se centra entre la amistad de tres niños: Manuel, que es el protagonista; Julián, que viene siendo el mejor amigo, junto con Gerardo, más conocido como Pocaluz, quienes en medio de las aventuras y juegos infantiles serán testigos de los signos del conflicto armado colombiano, que poco a poco empiezan a aparecer en la vida de los habitantes de la vereda. Cuando en medio de un partido de fútbol el balón cae accidentalmente en el campo minado, a pesar del peligro, Manuel decide no abandonar su balón. Convence a Julián y a Pocaluz para que juntos lo rescaten. Es una película que habla de la realidad de millones de colombianos que han sufrido un conflicto interno desde 1948, dando como resultado que seamos el segundo país en el mundo con mayor tasa de desplazamientos forzados. El título de la película hace alusión a la afición del personaje central por pintar y colorear el mundo y llenarlo de colores. Por ejemplo, pinta la pared de su escuela, ya que allí se encontraba una consigna escrita por los habitantes adultos: el pueblo con armas, vencer o morir. Es algo que se queda en la mente de cualquier infante, que a medida que la violencia avanza en el film, estos iban desapareciendo. Asimismo, el protagonista tiene una actitud más neutra que la de sus padres. El niño no está involucrado en el conflicto y ve las cosas desde una perspectiva más objetiva. En cambio, el padre está enfrentado directamente a los paramilitares y su actitud es totalmente agresiva. Es así como la madre del personaje principal le dice en repetidas ocasiones al padre que abandonen los terrenos, que abandonen esas tierras llenas de violencia, que se están poniendo en riesgo toda su familia. Hacía pocos días había ocurrido una masacre de 3 hermanos vecinos de ellos, los cuales hicieron que surgiera también el primer desplazamiento de la vereda de la familia de Miriam, que era una compañerita de estos 3 muchachos, y a causa de esta masacre deciden abandonar las tierras, abandonarlo todo, y empiezan su éxodo a otras tierras.
abandonando ella sus juegos, su estudio, sus amigos, todo por la violencia. Es así como cada uno de esos juegos se transforma en hechos violentos, ya que ellos ven a través del tiempo cómo hay masacres, cómo sus amigos se mutilan atravesando un campo minado, cómo tienen que dejar el balón, sus juegos, su estudio, por empuñar un arma, ya que en ese orden de ideas empieza la lucha por la supervivencia. Algunos pierden sus extremidades y empieza a aparecer y a volverse cotidiano en los habitantes de la vereda, de la misma vereda, pensar que es un hecho natural dentro de esta misma guerra. Es así como la violencia frustra los sueños de los niños y también de los grandes, quienes deberían enfrentar un destino difícil con un desenlace desconocido. El conflicto armado y la violencia física son vedadas en la película, no obstante se mantienen latentes y son la injerencia de la vida de los niños, especialmente en las dos escenas específicas en las cuales la violencia se encuentra como una opción de vida de la adultez. Es así como inicia el éxodo en esta vereda, es así como a través de esta película, podríamos llamarlo así, este filme, vemos lo que sucede, una pequeña muestra de lo que sucede a diario en nuestro país. Violaciones, raptos, niños condenados a las filas guerrilleras y de grupos alzados al margen de la ley. Niños y niñas que dejan sus sueños por empuñar un arma, por ir en contra de sus mismas creencias y de su religión, por el hecho de defender una guerra que no le compete, una guerra de muchísimos años, una guerra que ha llenado nuestro territorio de sangre, de luto. Tenemos nosotros dentro de esta película, dentro de este filme, los protagonistas importantes, como Manuel, un niño que tenía apenas 8 años, su amigo Julián, compañero de travesuras y de risas y de juegos del fútbol, porque eso era lo que a ellos les gustaba, jugar fútbol. Genaro y su hermana Elizabeth, que eran de piel blanca, tipo albino, los cuales también eran parte de este grupo. La profe Carmen, quien llegó al pueblo y luchó también y se puso al frente de su defensa, exponiendo tal vez su vida en más de una oportunidad. Lo único que ella quería era que sus muchachos no dejaran de estudiar y no dejaran de ser alguien en la vida y no empuñaran una arma. Por eso tal vez se tomó ese gran riesgo de sencillamente borrar aquel mensaje escrito por la misma guerrilla y por el mismo pueblo revolucionario en su escuela. Miriam, la recordaba Miriam, que fue una niña inteligente y llena de sueños, que tuvo que abandonar toda su tierra al lado de sus padres, su futuro, por culpa de la violencia. Es así como esta película abarca un poco la violencia en nuestro país y de lo que no nos damos cuenta, de lo que se vive a diario en el campo, en muchas regiones abandonadas, abandonada por la política, abandonada por los gobernantes.
y sencillamente dejando que nuestros niños, niñas y jóvenes pasen a ser enlistados y trabajados y parte de grupos guerrilleros exponiendo sus vidas por una guerra y una causa que jamás les competió. Muchas gracias.